Buenos días, doctor Barzuela y compañeros. Mi nombre es Angie Zarate Vargas y en este video vamos a hablar acerca de la muerte y el proceso de morir, ya que el estudio de esta permite contrarrestar los efectos perjudiciales de la cultura de la muerte, mediante una experiencia cargada de sentido, optimismo y creatividad, en donde el trabajo sea un placer y el humanismo una realidad. Bien, primero hablaremos de la tanatología, que tiene dos voces griegas, thanatos que significa muerte y logos que significa estudio o sentido. Por tanto, la tanatología es la ciencia encargada de dar sentido a la muerte y el proceso que lleva a ella. Mientras que la tanatología moderna es una instancia de atención a los moribundos, la cual está enfocada en brindar ayuda profesional al paciente en situación terminal y a los familiares. La muerte en diferentes culturas. Tenemos a la cultura occidental. Es la que tiene mayores problemas para afrontar la muerte, ya que ésta vive privada de la conciencia de su propia finitud y más aún de la agonía. Pero por otro lado tenemos a la cultura oriental, que piensan que la muerte es algo que les va a dar alegría. Y también piensan en la reencarnación, como los budistas y los hindús. Mientras que las culturas antiguas piensan que hay una vida después de la muerte. Bien, conceptos relacionados a muerte. Tenemos cadáver y difunto. Cadáver proviene de la raíz latina cado, que significa caer o caído. Difunto proviene del verbo latín difunge, que significa desempeñar, cumplir o terminar. Enfoques de la muerte. Tenemos el enfoque dualista, el cual pretende o postula un desafío que es separar los componentes del hombre, como es el cuerpo soma y alma o ficha. Y desde el enfoque médico nos dice que el diagnóstico de la muerte biológica se basa en la noción de la muerte cerebral y en donde también va a haber una pérdida total y permanente de respuesta a los estímulos externos y del automatismo cardiorrespiratorio. Mientras que por otro lado tenemos el enfoque espiritista, el cual nos dice que no existe la muerte. Formas de muerte que van a ser explicadas por estos videos. La muerte natural. Dios, hijita, es momento de partir. Y también tenemos la muerte súbita o inesperada. Estamos entrando a la escena de un crimen. Al parecer hubo un homicidio. Y también tenemos a la muerte esperada. El cáncer está acabando con su vida. Dios mío, ayúdala, por favor. Y la muerte violenta, que es una muerte inducida. Tengo problemas en mi familia, tengo problemas en la universidad, nadie me entiende. Sufro mucho en esta vida, estoy harta de todo. Quisiera terminar de una vez con esta vida y lo voy a hacer. Ya no soporto nada más. Esto sería en el caso de un suicidio. Y ahora vamos a ver en el caso de un homicidio. ¿Qué voy a hacer? Tengo una gran deuda. Ella vendrá pronto. ¿Tienes el dinero? No, por favor dame una semana más. Te dije que me esperarías, aunque sea con tu vida. Y también tenemos desde un punto de vista médico-legal, en la cual tenemos muerte aparente y muerte real. Ahora, los signos inmediatos de la muerte real son la pérdida del conocimiento, la pérdida de la psicomotricidad, pérdida de sensibilidad y la desaparición de la respiración. Pero hay que saber diferenciar la muerte real de un estado vegetativo o de una muerte cerebral. Un estado vegetativo es aquel estado donde hay un daño severo del individuo, pero aún se conservan las funciones espontáneas de respiración y circulación. Mientras que en la muerte cerebral no hay respuesta electroencefalográfica. Las etapas de la muerte, que van a ser explicadas también por este video. Ansiosa por saber de los Esta etapa es la negación. Señorita Vera, usted tiene que entender que el fin de la vida es la muerte, pero esto no le quita lo maravilloso que es, ya sean segundos, minutos, horas, días, meses. ¿Cuánto tiempo me queda? Y
Esa doctora es muy incompetente. Dios mío, ayúdame, por favor. Te La prometo que negociación. voy a ir a misa todos los días. Voy a ser una mejor persona. Voy a ser más fiel a ti. Tendré más fe. Por favor, ayúdame. La depresión. Voy a morir. Finalmente, la aceptación. Gracias. Buenos días, doctor Wilber Barzola y compañeros. Mi nombre es Luz Milagros Vera Huachupama y les voy a explicar sobre el duelo. El duelo proviene del latín dolus, que significa dolor. Es la reacción natural ante la pérdida de un objeto, de una persona o de algún evento significativo. También se puede definir como el sentimiento subjetivo que aparece tras la pérdida de un ser querido, y es una experiencia de carácter universal. Según Bowley, son todos aquellos procesos psicológicos, conscientes e inconscientes, que la pérdida de una persona amada pone en marcha, cualquiera que sea el resultado. Por ejemplo, cuando algún ser querido fallece, nosotros activamos nuestra memoria y recordamos todos esos momentos que pasamos con esa persona. También incluye componentes psicológicos, físicos y sociales, con una intensidad y una duración proporcionales a la dimensión y a la intensidad al significado de esa pérdida. Las características del duelo normal, según Lindemann, son 6. La primera es algún tipo de malestar somático o corporal, como jaquecas, dolores de cabeza, opresión en el pecho, falta de aire, opresión en la garganta, preocupación por la imagen del fallecido, culpa relacionada con el fallecido o con las circunstancias de la muerte, como por ejemplo que se culpen por no haber sido lo suficientemente amables con esa persona, o tal vez por no haberla llevado al hospital a tiempo. Las reacciones hostiles, la incapacidad para funcionar como lo hacía antes de la pérdida, no puede realizar sus actividades con la misma normalidad con las que las hacía antes. Y también algunas personas parecían desarrollar rasgos del fallecido en su propia conducta. Las etapas del duelo, según la doctora Kubler-Ross, son las mismas que las del proceso de María, y lo cual vamos a presentar en el siguiente video. No, no es verdad. Ella no está muerta. Todos me están mintiendo. Angie acaba de recibir el certificado de defunción de su hija. Esto no puede ser. Esto es cualquier tontería. Llévame a mi hija, mi señora. Llévame a mí, pero no te lleves a ella. Se ha ido mi pequeña. ¿Cómo podré estar sin ella? Ella se ha ido, pero ha de estar en un mundo mejor. Ya no tendrá sufrimiento. Según Bowley, son 4 fases. La fase de embotamiento shock, acá presenta cierto enojo o tristeza intensos, y la persona se siente incapaz de poder superar esa pérdida. La fase de anhelo y búsqueda de la figura perdida anhela a que las cosas vuelvan a ser como antes. La fase de desorganización y desesperación es cuando realiza un análisis de las causas, del porqué de esa muerte, y también ahí aparece la culpa. Y por último, la fase de un grado mayor o menor de reorganización, que es prácticamente la aceptación. Las etapas de un duelo normal son el de inicio o primera etapa. La persona que ha sufrido la pérdida activa inconscientemente un bloqueo de sus facultades de información. La etapa central es el núcleo mismo del duelo y se distingue por un estado depresivo y es la etapa de mayor duración. La etapa final comienza cuando el sujeto mira hacia el futuro, se interesa por nuevos objetivos y es capaz de volver a sentir nuevos deseos y de expresarlos. Algo muy importante también es que en las etapas de la doctora Kubler-Ross nos menciona la depresión, y es en esa etapa en la cual la mayoría de personas se estancan.
Wardine nos plantea ciertas tareas para poder superar una pérdida, las cuales son la tarea 1, aceptar la realidad de la pérdida, la tarea 2, trabajar las emociones y el dolor de la pérdida, la tarea 3, en adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente, la tarea 4, recolocar emocionalmente al fallecido y seguir viviendo. Los tipos de duelo. El duelo normal es el proceso normal que sigue cualquier persona después de la pérdida de un ser querido. Se vuelve patológico cuando puede desencadenar problemas psicológicos o psiquiátricos o cuando su duración se extiende, cuando sobrepasa los 6 meses. Ahí tenemos el duelo reprimido, cuando la persona no expresa su dolor en ese momento e incluso se vanagloria de su autocontrol. Pero producto de esa represión vienen ciertos síntomas físicos. El duelo aplazado, cuando tampoco expresa su dolor en ese momento, pero producto de otra pérdida diferente o tal vez de menos importancia, como la muerte de su mascota, esa persona tiene reacciones exageradas, cuyo verdadero motivo es la primera pérdida. El duelo crónico, acá puede aparecer la momificación, cuando deja las cosas de una persona tal y como están, y la conmemoración, cuando realiza un homenaje o un ritual en honor a ese difunto. La idealización, cuando solo recuerda las cualidades o las características positivas de ese difunto y tiende a compararlas con otras personas, haciendo que sus relaciones sociales sean más difíciles. La identificación es más que nada un trastorno de conducta, ya que imita la conducta del comportamiento de ese fallecido, como tratando de mantenerlo vivo. Y por último, la euforia, cuando esa persona se niega rotundamente a que su familiar o ser querido ha fallecido. Gracias. Doctor Barzola, buenos días. Compañeros, buenos días. Mi nombre es Alina Sarpimolina y les voy a hablar acerca de los síntomas o procesos que pasa una persona que está atravesando el duelo. Sentimientos: depresión, tristeza, culpa, irritabilidad, ansiedad e ira. A nivel cognitivo tenemos incredulidad, confusión, dificultad de memoria, preocupaciones, pensamientos intrusivos. A nivel físico, molestias gástricas, dificultad para comer, hipersensibilidad al ruido, debilidad muscular, trastornos del sueño. La persona puede padecer pesadilla, falta de apetito. Más que nada viene por la desgana o apatía que uno tiene. Cambio de la conducta: hipofagia, abandono de relaciones sociales, evitación de lugares, llanto, conducta de búsqueda. Factores que modulan el duelo. Los factores psicológicos. La pérdida y el sentido de la pérdida es único. Una persona puede pasar por esta etapa del duelo, pero tomarlo desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, una persona con más madurez emocional puede afrontarlo de una mejor manera a comparación de una persona que es inmadura. Los recursos personales, circunstancias específicas de la muerte. El modo y momento de morir influye en los supervivientes. La muerte por una enfermedad terminal es muy diferente a la muerte súbita e imprevista. Por ejemplo, en la muerte terminal tal vez la persona merecía o es mejor para ella descansar a que esté pasando por cierto etapa. Que la súbita e imprevista, en aquí los dolientes pueden obsesionarse con el pensamiento de cómo habrá vivido su ser querido aquellos últimos momentos. Los apoyos externos. Los apoyos externos son muy importantes, ya que pueden ayudar al progreso o al entorpecimiento de poder pasar por el duelo, ¿no? También los amigos, los profesionales, los grupos, la familia ayudan mucho. Duelo en diferentes etapas de la vida. El duelo en los niños. A los 2 años, el niño percibe la pérdida y sufre y pone los sentimientos de la separación, pero no puede comprender el significado de la muerte. A los 4, 6 años tienen una comprensión limitada de la muerte. Los niños piensan que, como ellos tienen un pensamiento mágico, pueden llegar a pensar que sus familiares o ser querido que ha muerto pueden llegar a revivir. Entre los 6 y 9 años, los niños necesitan conceptualizar el hecho de la muerte,
ya distinguen la fantasía de la realidad y pueden comprender la muerte y sus consecuencias. El duelo en los adolescentes. De por sí, la etapa que todos pasamos, la adolescencia, es una etapa llena de cambios, inseguridades, y aquí se puede definir muchas cosas. Y a esto, sumado más el duelo, puede definir de una manera muy determinante nuestra personalidad, ya sea para bien o para mal. Puede volvernos más inseguros, puede volver al adolescente introvertido, que se aísle, o incluso puede llegar a tener una personalidad agresiva. Pero el lado bueno de esto sería que el adolescente, al pasar por esta etapa, puede madurar de una manera más rápida y así ayudar en su toma de decisiones más adelante. Para ayudar al adolescente, el silencio, ellos tienen el silencio como protección ante el dolor. Escuchar al adolescente pero sin agobiarlo. Pero en la vejez, superar el duelo en la tercera edad es muy complicado, ya que tal vez algunos no se sientan preparados y ya les da miedo el hecho de que la muerte se acerca, ya que están en una etapa muy avanzada de la vida, pero otros también ya aceptan, ¿no? Pueden aceptar este proceso. ¿Cómo ayudar a alguien que está pasando por la etapa del duelo? Mantener el contacto, dejar que se desahogue, tener en cuenta las actitudes que no ayudan, permitir que hable del ser querido que ha muerto, ayudarle a que recupere los ánimos. Siempre tenemos que estar listos, prestos para ayudar a esta persona, ¿no? Con esto concluiríamos nuestra polimedia. Muchas gracias.